vamos a hablar con Gustavo sobre su familia, que tuvo un rol importante también en la comunidad acá, y para conocer su historia. Hola Ezequiel. Bueno, hoy te traigo una historia tal vez un tanto diferente a las que podías haber investigado en otros casos, que son historias de personas que han venido aquí a instalarse aquí en Rivera, traídas por la Hewish, por la Hewish Colonization Association. La nuestra no es el caso. Nuestra familia llegó a Rivera casi, diría, por casualidad. Mi abuelo llega en la década del 10, en 1912, a Buenos Aires, se entera de la existencia de las colonias judías, no vino colonizado, no estaba dentro de su empresa, digamos, colonizarse ni ser colono. Venía con una impronta polaca de las viejas épocas, del Heider. Su familia era el Joyhet, eran matarifes rituales, él y todos sus hermanos, eran alrededor de 15 hermanos. Él nunca ejerció de Joyhet, pero sí era carnicero. Comercializaban carne en Polonia y vino a hacer lo mismo acá, y se enteró de la existencia de colonias judías. Él y un señor que vino con él, que era del mismo pueblo, que era el señor Kuligowski. El señor Kuligowski y mi abuelo llegaron en tren a Rivera. Cuando vieron lo que era Rivera en ese momento, el señor Kuligowski siguió viaje y mi abuelo, más temperamental, se quedó. Él después fue un gran empresario en Buenos Aires. Él tenía una empresa muy grande en Buenos Aires de gabinetes para radios, heladeras, etcétera, etcétera. La verdad que triunfó en ese sentido. Y bueno, se estableció acá, llegó acá, trabajó en varias cosas. Su primer trabajo fue en el ferrocarril, porque se estaba extendiendo una línea del ferrocarril y bueno, necesitaban gente. Aparentemente era el único judío que trabajaba en las cuadrillas del ferrocarril. Tenía por costumbre levantarse muy temprano a la mañana, antes del amanecer, hacer la tefilá de Shaharit, antes de empezar el trabajo. Y un día se durmió porque estaba muy cansado, y el capataz de la cuadrilla lo llamó y le dijo: Elman, a rezar, le dijo el capataz de la cuadrilla. Que era un español, ¿no? Pero lo retó y lo mandó a rezar, se había dormido. Y después, bueno, empezó a ver cómo podía desarrollarse acá. Su primer trabajo fue con el señor, nosotros lo conocemos por Nuye Mirochnik, pero seguramente era el señor Noé Mirochnik. Él empezó a trabajar, no como empleado, ni sé si era socio, también con el señor Slovinsky, antes con Noé Mirochnik. Y con Mirochnik ganaba por kilo no sé cuántos centavos por kilo de carne vendido. El señor Mirochnik tuvo un problema de salud y mi abuelo se hace cargo de la carnicería. Estaba donde ahora está la casa del señor Ricardo Heleno. El señor que tenía un gran negocio, Karabelnikov, tenía un gran negocio en la esquina de ramos generales, etc. Necesitaba ese espacio para expandir su negocio, entonces le hace la carnicería enfrente, le repica la carnicería tal cual enfrente, y mi abuelo le cede el espacio. Después mi abuelo termina comprando toda esa esquina al señor Lifshitz, que tenía una gran tienda ahí en la esquina, donde ahora está la zapatillería, ¿no?, que atiende Lorena Beiguel. Ahí estaba el señor Lifshitz con su mujer, que no tenían hijos, y él falleció y la señora falleció en Bursaco. Bueno, un poco eso. El tema del negocio era bastante riguroso. La carne que se comercializaba era faenada por el Joyhet, que era el señor Hassis, en nuestro caso, el sueldo del señor Rosenblatt. Se lo llevaba todas las mañanas al matadero, que no es el matadero que nosotros conocimos, ni mucho menos. Era un tinglado sobre una loma, casi a cielo abierto.
había que disponer el animal de una manera muy especial para que sea kasher, era bastante difícil, muy rudimentario, porque no es la forma de faenar normal, digamos. Entonces, esa era un poco la cuestión, un dato así curioso, que los carniceros todos carneaban con el shoyhead, porque la gente comía carne kasher. Entonces, si era el carnicero siendo judío o no, el shoyhead faenaba a todos. Relatos, cómo soplaba a través de los pulmones para ver si todo estaba bien, cómo recorría con la mano bajo las entrañas una vez abierta. La verdad que muy interesante, muy nuestro, digamos. Sí, del oficio, digamos. Sí, del oficio. Y hay una particularidad, los carniceros que saben, hay un proceso que se llama treibun. Treibun en yiddish es sacar las venas de una parte que no se considera kasher para transformarla en kasher, y mi abuelo sabía hacerlo, mi papá sabía hacerlo, y me enseñó a mí cómo hacerlo. Es sacar un tendón con todas sus venas del cuarto, para que la carne sea kasher, porque el cuarto no es kasher. Sí. Así que de eso vivimos, fuimos comerciantes, y en una oportunidad adquirió el campo fruto del negocio, hace muchísimos años, en la década del 30-40, adquirió el campo el señor Sokolsky, aquí nomás, muy cerquita del pueblo, porque se vendían varios campos, pero él eligió ese porque los Strauss, que eran sus suegros, vivían pegado a él, entonces por una cuestión familiar optó por ese campo. Sí. Y él, o sea, si él no tenía campo, compraba la hacienda. Ellos compraban hacienda, claro, y la llevaban al campo, la mantenían ahí hasta que la iban faenando. Claro. Ese era un poco el negocio, ¿no? Después se destinó a hacer un poco de cría y otras cuestiones, pero el fin era ese. Sí. Bueno, y volviendo para... Un señor Sewald trabajó con él los primeros años. Mirá. Sí. Bueno, volviendo para atrás, me quedan dos preguntas de lo que contás. Él, cuando se viene de Polonia, se viene con este amigo, pero se viene sin la familia. Sin la familia, totalmente solo. Él inicia su vida familiar acá, en Argentina, casándose con mi abuela, que sí vinieron colonizados. Unos cuantos años después, creo que en el año 1924 llegaron provenientes de un pueblo que se llamaba Koropitz, en Galicia, en la Galicia polaca. Bueno, y con su amigo, el señor, ahora me voy a acordar, había bailes en las colonias y así se conocieron, y bueno, y siguió con la familia con esa cuestión. Mira, sí, qué lástima que no me acuerdo del apellido. Bueno, ya me acuerdo. ¿Y su...? Ravich. El señor Ravich, que era herrero, era del mismo lugar. ¿Y él a qué edad se había venido acá a Argentina? No, muy joven, con 20 y pico de años, muy joven. Sí, muy joven. Sí. Bien. ¿Y cuál crees que fue esa primera impresión de cuando llegó a Rivera que él se quiso quedar? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Que estaba todo por hacerse. Claro. Que había que era empezar una vida y empezarla en serio. No solamente la vida de uno, sino la vida del entorno también. Porque había unas construcciones, había una escuela que ya estaba. Pero después las construcciones eran muy precarias, creo recordar que él hablaba de construcciones de paredes de chapa que recubrían adobes de ladrillo, ese tipo de construcciones muy precarias. Había ya algunas casas más importantes, pero eran las menos. El pueblo estaba bastante deshabitado, digamos. Sí. Bueno.
¿Alguna vez comentó qué opinión tenía de Polonia? O que recordaba de ese país. La situación en Polonia era ya a esa altura, en la década del 20, del 10-20, era bastante complicada. No había futuro dentro del shtetl, no se progresaba. De hecho, él y todos sus hermanos se fueron, dejaron, pues su madre ya había fallecido de peritonitis, hasta ese dato, había fallecido de peritonitis, y el padre quedó viudo, pero la mayoría de los hermanos en un momento dado se fueron. No volvió a tener contacto con ninguno de sus hermanos, salvo con uno, que un tío mío que era Asher Strauss, buscando en Israel, encontró, Elman es un apellido muy común de ese lugar. De hecho, acá había Elman que no tenía nada que ver con nosotros, y en Barnasconi también había Elman, incluso que ni eran judíos, y se escribía igual que el nuestro, igual el apellido. Y encontró y se comunicó con ellos, y rastreando descubrió que era hermano de mi abuelo. Y era el único contacto que logró tener después de 60 años de haber llegado acá. Descubrió un hermano a través de mi tío. Sí. Después se carteaban, se mandaban fotos, etc. Sí. ¿Qué idioma hablaba él? Él hablaba yiddish, con un acento típico. De hecho, una de mis tías creo que no sabía castellano hasta que no fue a la escuela primaria. Aprendió castellano en la escuela primaria. Mis abuelos hasta el fin de sus días hablaban un castellano muy gringo, muy especial. Lo que puedo destacar es que tenían los dos, mi abuelo y mi abuela de acá, una letra extraordinaria, una letra maravillosa, con algunas faltas de ortografía cuando escribían en castellano. Pero el idioma era un tema, y no había problema, se hablaba en yiddish continuamente. En casa el idioma natal, el idioma de casa era yiddish. De hecho mi papá tenía muchos dichos y cosas en yiddish, de ahí también nosotros tenemos un poco de conocimiento también. Así que sí, el idioma era básicamente el yiddish. El polaco no lo recuerdo. Mi papá dice que sí hablaban polaco entre ellos, pero cuando él era chico. Pero yo no recuerdo haberlo escuchado en casa. No. Sin embargo, mi papá decía que sí, que cuando querían comunicarse entre ellos lo hacían en polaco, en yiddish o Claro. ¿Y él cómo aprendió el castellano después? A fuerza de error y prueba y error. A fuerza de prueba y error. Ahora se me viene a la cabeza una costumbre que él tenía, que era muy de esas épocas. Y seguramente cuando alguien vea esto se va a recordar. A la mañana, cuando se abría el negocio, el primer cliente, la mayoría llevaba a cuenta corriente, llevaban a cuenta corriente por un año. Incluso había muchas familias que se llevaban la carne por un año. Cuando llegaba la época de la cosecha, o se daban los nacimientos, o le engordaba un animal, pagaba la cuenta, pero había que sostener un año de alimento a esa familia. Cuando entraba el primer cliente, había una costumbre, por lo menos en mi casa, de mi abuelo, que se llamaba oifpechin. No sé si es una expresión rusa, polaca o qué tipo de expresión es. Oifpechin significa que el primer cliente tiene que dejar por lo menos, aunque si lleva fiado, si paga. Pero el primer cliente tiene que pagar para que el día sea un día favorable, digamos. Y si llevaba cuenta corriente, por lo menos una moneda dejar. Que el primer cliente deje algo. Es una costumbre, supongo que es una costumbre venida de allá, seguramente. Nunca lo había escuchado. Sí, el primero tenía que dejar algo. Bueno,
¿Cómo era en su casa? Vos contaste esto de que él tenía la costumbre de levantarse y rezar. Sí. ¿Cómo era la cuestión judía en el hogar? Estaba muy presente la cuestión judía, venían de una familia ortodoxa, estaba muy presente, todos sabían hacer la tefilá, poner tefilina en la mañana, era una costumbre cotidiana, natural y normal. Yo la sigo haciendo. Y todo lo que respecta a la comida, al cuidado de las fiestas, algunos detalles por ahí. Como no había, como ahora existen las planchas esas que uno deja la comida en Shabbat para que se mantenga caliente, yo recuerdo y tengo fotos de eso tengo fotos, no sé, las voy a dar al museo. Mi abuela dejaba la comida en Shabbat a baño María, con unos calentadores especiales que se dejaban muy bajitos. Entonces se ponían las ollas dentro de otras con agua y se dejaba toda la comida a baño María para Shabbat. Sí, se cuidaba dentro de las posibilidades. Tuvieron la posibilidad de comer carne kasher, porque había un shoichet acá, entonces tuvieron la posibilidad de comer carne. Y básico, lo normal en cualquier casa judía, ¿no? Con respecto a la alimentación, al cuidado, a las fiestas. Ese es más o menos. Bueno, y en relación a lo que era la vida en comunidad judía. Él siempre estuvo muy apegado al trabajo comunitario. De hecho, estuvo muchísimos años ligado a la Keilah, específicamente a la sinagoga. Él fue el que coordinó la sinagoga durante muchos años. Cuando él falleció, el señor Isaac Fish tomó el puesto de él. Él trabajaba con mucha gente. Mirá, tengo una foto en mi cabeza hasta de los lugares que ocupaba cada uno en la sinagoga. No quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguno, pero un colaborador presente era Shimshel Schechter, siempre estaban juntos, el señor Milner, siempre estaban juntos, y trabajaban, y había mucho trabajo, porque ellos, desde coser los tajlijim, las mortajas, preparar el shil, había mucha gente en el shil, cuando hacía fiesta eran fiestas multitudinarias. Había que preparar toda la parte de los palcos de las mujeres con la ubicación de cada una, que no te vayas a equivocar. Lo veo subir al señor Schechter para arreglar alguna cuestión de ubicación que se generaba durante las fiestas. La verdad que había mucho trabajo en la Keilah, sí. Y la Keilah fue una institución siempre presente en casa. Las asambleas, las listas. No sé, yo estoy ligado a la sinagoga a través de él, porque desde chiquito yo lo acompañaba. Y recuerdos así del señor Shlomo Seltzer, cuando cantaba recibiendo al nuevo mes, que aparecía desde atrás, con esos gorros de Hazadim y esas túnicas. Aparecía desde atrás cantando ya, ¿no? Dirigiéndose a la bimá, qué sé yo, imágenes que a uno le quedan de chico, muy, que lo marcan a uno y hacen que uno siga trabajando, ¿no? En la comunidad. Es así. Él estuvo muy enfermo y meses antes de fallecer, era Rosh Hashanah. Tuvo una cosa maravillosa, se sintió bien y vino Rosh Hashanah a la sinagoga, y bueno, fue la última vez que vino. Sí. Y él cuando decide ocupar ese rol tiene que ver con que lo hacía en su casa y era conocedor de eso. No, porque durante muchos años estuvo dentro de esa subcomisión, si se quiere, porque era bastante... se manejaban bastante solos, autónomos eran.
Los que, Lo del Shield. Sí, 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 organizaron sí, sí, sí. Y él trabajó muchos años, había otro señor Schechter, que también, no el Shield, otro señor Schechter, Kuchilevsky, Beiser, el señor Manuel Beiser, durante muchos años también. No quiero nombrar porque me voy a olvidar de algunos y no voy a quedar bien. Y todos trabajaron y todos estuvieron y cada uno dentro de sus posibilidades daba lo máximo que tenía. Historias, qué sé yo, que uno se acuerda, antes de Yom Kippur, la señora Tove Schechter preparaba kreplach y todos los que venían al Shil todos los sábados se sentaban y la última comida antes de Yom Kippur se comía en el Shil, ella preparaba los kreplach y se comían ahí, después cada uno empezaba su ayuno y se ponían platos sobre las mesas, entonces a la tarde antes de Yom Kippur se ponían mesas largas en el patio del Shil o en el holcito con platos y cada plato era un nombre de una institución, escuela hebrea, etcétera, etcétera. Entonces la gente venía y daba las donaciones y pagaba sus lugares, porque los lugares se pagaban, eran pagos. Entonces pagaba el lugar y dejaba donaciones para todas las instituciones en tellers. Tellers en Yiddish, un teller es un plato. Entonces hacía ese festival de tellers, ese festival de platos, donde cada uno venía y tenía la posibilidad de donar a las distintas instituciones. Muy bueno. En el Shil, sí. Sí, de eso sí, también que se recorría las casas antes de Yom Kippur, se recorría las casas haciendo un lejaim en cada una. Mira. Sí, antes de venir al Shil. Antes. Sí, algo que leía en un texto que escribió Celita, que quizás él también era esto de visitar a los enfermos. Se visitaba a los enfermos, se asistía a la gente, se hacía el trabajo que sea una caída. Claro, sí, claro. Sí, claro. Bueno, él cuando él compra el campo, ¿existía la Yiddish o ya no existía más? Sí, existía la Yiddish, claro. Sí. Sí, existía la Yiddish. Esta persona ya había cumplido con la Yiddish. Claro. Y él lo adquiere directamente a su dueño, digamos. Claro. Sí. Sí, el campo lo tenía alquilado Kaplum, entonces hace un acuerdo con Kaplum, le respeta el contrato a Kaplum y después cuando Kaplum se retira, él toma posesión del campo. Una vez que Kaplum vence su contrato, él toma posesión del campo, digamos. Y él, o sea, yo para saber si él tenía sobre la Yiddish, sobre la cooperativa... No, con la Yiddish jamás tuvo ningún tipo de vínculo. No, cero. Está bien. ¿Y con las cooperativas? Con las cooperativas sí, era socio de las cooperativas, era socio de Granjeros Unidos, el socio número 154. Mira. ¿Viste la memoria? Más viejos nos ponemos, más atrás nos acordamos. Era el socio número 154 de Granjeros Unidos, que también era socio de la cooperativa agropecuaria. Bueno, y mi papá también trabajó en la cooperativa de carniceros cuando se fundó. También trabajó en la cooperativa de crédito, en la caja de crédito riverense. También era uno de los que trabajó para fundarla, que después se transformó en Copesur. Tengo muchas fotos de eso. Mirá. Muchas fotos de reuniones. ¿Dónde está mi papá? Te voy a acercar fotos. Sí, súper interesante de la creación de la caja de crédito para los pequeños comerciantes y pequeños productores que necesitaban el crédito como fuente de capital. La idea era como que se juntaba entre todos fondos y exacto, y tenía regulaciones financieras. Entonces, después se transformó en el Banco Copesur. Sí. Bueno, y con lo que es el centro cultural... No, eran socios del centro cultural. Sí, mi papá era de ir mucho al centro cultural, de estar presente en las actividades, había cine varias veces por semana, entonces se iba al cine varias veces por semana, iban al bar con sus amigos, la actividad propia del centro cultural, a jugar un dominó, y también
lo que teníamos vínculos con la biblioteca, nosotros. Aún nosotros de muy chiquitos teníamos vínculo con la biblioteca del Centro Cultural. Sí, sí, sí. Éramos todos socios y sacábamos libros, leíamos. En casa se leía mucho. Sí, sí, se leía mucho. De todo, pero se leía. Sí, sí. Sí. Del diario al Tony, el D'Artagnan, el Patrucito y los libros de la biblioteca del Centro Cultural. Se leía todo. Sí, sí, se leía mucho. Bueno, y después algo que habías mencionado era que se habían conocido en tus abuelos como en un baile que se hacía en las colonias. ¿Sobre eso, sobre la vida social en el pueblo? Sí, porque era una colonia muy cercana a Rivera, entonces hacían encuentros entre los jóvenes de la colonia, hacían encuentros una vez en cada casa distinto con esos tocadiscos, digamos, no eran tocadiscos, eran otros aparatos grandes. Sí, se reunían, conversaban, discutían, debatían, leían, bailaban, hacían cosas propias de todos los jóvenes de todas las épocas, ¿no? Porque en la época nuestra fue los más altos, bueno, ellos tenían ese tipo de actividad, digamos, juvenil. Sí, sí, se juntaban un sábado en cada casa, distintos para dar lugar a todos, etc. Sí, sí, sí. Genial. Sí. Sobre el nacimiento del Estado de Israel, ¿tenés registro de cómo lo habrán vivido? Sí, lo vivieron como un hecho trascendente. De hecho, yo habrá colaborado con Campaña Judeo-Argentina en algún momento, porque tengo en casa un diploma que certifica, se lo deben haber dado a todos los que aportaron. Bueno, yo lo guardé, o sea, mi abuelo lo guardó y yo lo tengo. Se ve que eran muy apegados, muy consustanciados con la creación del Estado de Israel. Sí, 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 sí. Y de hecho nuestra familia, gran parte de nuestra familia se fue a Israel. Está bien. En la década del 60, gran parte de la familia se fue a Israel, de un lado y de otro. Sí. Bien. Bueno, pensando en el museo, ¿qué te parece que no debería faltar en un museo de la colonización acá en Rivera? De hecho, como dije en mis palabras en la sinagoga, la creación de un lugar que resguarde, cobije, cuide ordenadamente nuestra memoria es un hecho extraordinario por su trascendencia y por su significado. Así que, ¿qué más puedo decir? Que la verdad que debemos estar orgullosos, y estamos orgullosos de la puesta en valor que ha tenido nuestra sinagoga a partir de la creación del museo. Si bien era un lugar muy preciado para todos los riverenses y estaba muy cuidado, no se dejó nada librado, digamos, estaba muy cuidado, sin embargo se ha dado una vuelta y ahora se ha puesto en valor espacios y se pondrán en valor espacios en el futuro que realmente son trascendentes, ¿no? Así que sí, desde todo punto de vista, eso es positivo, porque digo yo, resguarda la memoria de nuestros abuelos, pero también va a resguardar la memoria actual, porque el tiempo pasa y dentro de 50 años o 100 años próximamente querrán saber también cómo vivíamos nosotros como judíos en Rivera, qué hacíamos, si respetábamos y guardábamos las festividades o no. Bueno, hoy tenemos una Keilah donde podemos satisfactoria y orgullosamente decir que los viernes a la noche se encienden las luces del Shil y se hace una tefilá, que se guardan los hagim, que se guardan las fiestas, que se atienden todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria, que tenemos un cementerio que está muy cuidado, es muy grande y está cuidado, que tenemos esta Keilah. Yo creo que si alguien nos escucha, Ezequiel, dentro de 100 años, sepan que en el año 2025 la Keilah de Rivera era una Keilah viva,
no era como en otras colonias de merecer a nadie, pero existe el caso. Acá existía, o acá era, o esto era, o aquello era. No, acá es. Esto es el Shir, esta es la Keilah, acá hacemos nuestras celebraciones, allá descansan nuestros muertos, acá hacemos nuestra vida cultural, ahí damos la última despedida a nuestras familias, a nuestros amigos. Es la Keilah todavía. Bueno, muchas gracias. No, por favor.